Con fuerzas renovadas tras el café, vamos a empezar con la primera de las ponencias de la jornada, en la que se va a abordar el tema de las políticas comunitarias, que tienen como objetivo el desarrollo de las zonas rurales. Se trata de una ponencia impartida conjuntamente por dos expertos que tienen una dilatada y gran experiencia en la aplicación y gestión de los programas europeos de desarrollo rural. En esta primera parte se analizará la situación a la que ha llegado el medio rural y las tendencias de la nueva ruralidad. Y se expondrá la evolución de las políticas de desarrollo integrado de las zonas rurales desde sus inicios, a mediados de 1970, con un carácter meramente agrario, hasta llegar a las actuales iniciativas de desarrollo integrado, LEADER, FEADER y los programas de desarrollo rural. Para ello, contamos con Miguel Ángel Rubio López, coordinador técnico de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense. Miguel Ángel es ingeniero de montes y especialista universitario en desarrollo territorial y gestión estratégica del desarrollo rural, así como en sistemas de información geográfica y teledetección. Lleva 20 años trabajando en la aplicación de programas para el desarrollo rural, coordinando numerosos proyectos de cooperación interterritorial y transnacional, y participa como profesor invitado en el Máster en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y demás entidades que organizan este congreso. Y mi enhorabuena y mis felicitaciones, porque yo creo que la temática y los contenidos pues son bastante acertados en los momentos en los que nos encontramos. Bien, como el tiempo es muy reducido, voy a intentar abreviar al máximo posible y nada, pues antes de entrar en explicar cuál ha sido la trayectoria de la iniciativa comunitaria en sus inicios LEADER, que después se ha transformado en los programas de desarrollo rural, sí que creo que sería interesante hacer una pequeña aproximación, muy por encima, pero que nos dé una idea clara de cuál es la realidad, que probablemente muchos ya conocemos del medio rural, ¿no? Lo que sí que está claro es que todas las proyecciones de población a nivel mundial y a nivel europeo pues, nos llevan a que la población en el medio rural, la población rural va bajando y lo que se está dando es el típico proceso ligado al desarrollo, en el cual hay una tendencia a la concentración y a la urbanización. Bueno, esto mismo pues, se ve además a nivel mundial, pues tristemente este proceso de concentración urbana pues, va a tener fundamentalmente lugar en países de bajos y medianos ingresos. Desde el punto de vista del estado de la población en Castilla-La Mancha, no sé si se puede apreciar desde ahí. Bueno, ya os digo que los colores más oscuros corresponden a las zonas más pobladas. Ahí podemos ver cómo no tiene nada que ver la llanura manchega, y luego vamos a hablar un poco de esto, y otras zonas que tradicionalmente la agricultura pues ha tenido mucha potencia, con pues las zonas de Cuenca, de Guadalajara o de las sierras de Albacete, ¿no? Donde vemos que principalmente los colores rojos corresponden a las concentraciones urbanas de las capitales de provincia y a Talavera de la Reina y la zona del corredor de Henares, ¿no? La realidad es que Castilla-La Mancha tiene, de los 919 municipios que tiene Castilla-La Mancha, más de la mitad tienen menos de 500 habitantes. Es decir, y con menos de 500 habitantes, pues la viabilidad sociodemográfica está bastante cuestionada. Pero es que 743 tienen menos de 2.000, ¿no? Y ya podemos decir que la práctica totalidad de los municipios de Castilla-La Mancha pues tienen menos de 10.000 habitantes. Y esta es la realidad que tenemos en Castilla-La Mancha. ¿Cuáles son las características del medio rural? Bueno, pues probablemente tampoco les voy a descubrir nada nuevo. Altas tasas de envejecimiento, tasas de masculinidad, ingresos. Si hacemos una comparativa, en esta diapositiva he recogido
los típicos índices de caracterización del medio rural en su relación con el medio urbano, ¿no? Y digo típicos porque esto ya no está tan claro, hay algo que está cambiando. Normalmente suele haber ingresos, o se consideraba hasta no hace mucho que uno de los índices eran ingresos medios inferiores, una mayor tasa de pobreza, menos servicios públicos, una menor oferta de cultura y ocio, menor tasa de actividad, mayor tasa de envejecimiento, déficit de infraestructuras y un nivel de formación más bajo. Muchas de estas cuestiones perviven, pero se están produciendo ciertos cambios que dentro de un poco voy a exponer. Tradicionalmente se ha relacionado, es decir, ¿qué es el medio rural? Y la respuesta más sencilla pues era, pues obviamente es medio rural todo aquello que no es medio urbano. Y además estaba vinculado en el medio rural, hasta no hace tantos años, exclusivamente a la actividad agraria. Pero el medio rural es algo más, ¿no? El medio rural pues es un concepto que se ha considerado como contraposición al urbano, pero el medio rural tiene, en primer lugar, y esto yo creo que aquí estáis suficientes expertos para saberlo mejor que yo, tiene una ocupación del territorio desde el punto de vista poblacional totalmente distinto. Las tramas urbanas, la forma de aprovechar del territorio, con la agricultura todavía teniendo un peso muy importante y sobre todo una forma de cultura y relación diferentes. La vecindad, las celebraciones, el paisanaje, todo eso en las ciudades pues se está perdiendo, ¿no? Yo escuchaba siempre, cuando he escuchado en relación a las nuevas formas de relaciones, es decir, cuando hay una noticia que hay una persona mayor que muere y se encuentra en una ciudad después en su piso después de meses o días, esto en un pueblo todavía afortunadamente es muy difícil que pase, ¿no? Porque enseguida el vecino que ve que no levantas la persiana va a llamar a quien sea. Pero además lo rural, y yo creo que esto es lo importante sobre todo, es el soporte de actividades económicas esenciales. Por supuesto, el suministro de alimentos. Y aquí está el quid de la cuestión en su relación con el medio urbano. ¿De dónde sale lo que se consume en las ciudades? Pues obviamente del medio rural. Los recursos naturales, todos los recursos naturales se producen en el medio rural. Minerales, materias primas de todo tipo, maderas, energía. En el medio rural es donde se encuentran los ecosistemas que están proveyendo de servicios, los ecosistemas y el paisaje, pero lo importante, los ecosistemas que están proveyendo de servicios ecosistémicos a todo el conjunto. ¿O de dónde procede el agua potable que se consume en los grandes núcleos urbanos? Del medio rural. Es decir, o los núcleos montañosos empezamos a pensar en los núcleos montañosos se conservan de manera adecuada, o en el contexto de cambio climático en el cual estamos entrando, o llevamos ya bastante tiempo, tendremos que empezarnos a preguntar cosas con el agua que vamos a necesitar para beber. Pero además, en el medio rural se encuentra por decirlo de alguna forma, un reservorio de cultura, de tradiciones, de folclore, que yo creo que de manera bien gestionada ese conocimiento, creo que es incluso superior al que existe en el medio urbano. Contrariamente a lo que se pensaba, pues hasta bien entrados los años 80 y 90, ¿no? Si nos ponemos la boina y nos vamos en plan Paco Martínez Soria. Pues, pero hay esa nueva ruralidad, en la cual la distinción entre lo urbano y lo rural ya no es tan clara, ¿no? Porque ya hay muchas similitudes, se vive de una forma, se consume de una manera más o menos igual, se tiene más o menos el mismo acceso a las tecnologías, a la información, al conocimiento. Sí que hay todavía importantes diferencias en cuanto a equipamientos y servicios, en cuanto sobre todo al poder de decisión. Si hablamos en cuanto al poder de decisión del medio rural, porque obviamente sus votos pues, son menos. La heterogeneidad, pero ya antes sí que se hablaba siempre van a ser
ingresos más bajos, mayor tasa de paro, envejecimiento, menor nivel de formación. Eso ya no está tan claro, o no está tan claro en que todos los territorios del medio rural se comporten así en relación al urbano, sino que hay territorios que unos indicadores los tienen altos, otros más bajos. Es decir, hay diferencias y hay una heterogeneidad entre los distintos medios rurales. Y podemos hablar de que hay territorios rurales que funcionan y territorios rurales que no. El índice de la actividad agraria, el porcentaje en cuanto al PIB per cápita generado en el medio rural y el empleo generado está bajando mucho en relación a los otros sectores. Hay una mejora indiscutible del nivel de vida y del bienestar y hay una disminución del aislamiento, muchas mejores comunicaciones, por lo tanto hay unas nuevas dinámicas poblacionales y unas nuevas relaciones entre el medio rural y la ciudad. Trato de representar los flujos migratorios o los flujos poblacionales que tradicionalmente han existido, ¿no? Desde pequeños y medianos municipios hacia las grandes ciudades. Esto sigue pasando, pero hay un fenómeno que, digamos, es el movimiento rural-rural, que desde hace unos 10 años se está viendo cada vez más claramente, ¿no? Donde se configuran una serie de cabeceras comarcales y de los pueblos de alrededor que aglutinan servicios y aglutinan actividad económica y empleo y atraen población. Indiscutiblemente se sigue manteniendo el flujo hacia las grandes ciudades, porque si no, no podrían darse los datos que a continuación voy a mostrar. A partir de un estudio que se hizo desde la Universidad de Castilla-La Mancha, en relación a los grupos de acción local que estamos operando en la comunidad autónoma, pues tratan de identificar aquellos factores que pueden incidir de alguna forma en que una población pueda ser capaz de retener población. Obviamente, pues nos vamos a ir a pensar en la sanidad y educación, y coincide el estudio así, como los principales, ¿no? Un factor muy importante considerado también la tecnología de la información y la comunicación, y curiosamente el tema económico es el que está valorado en último lugar. No se sabe, no se tiene muy claro cuál es los factores, un factor que puede determinar. Sí que se llegó a la conclusión de que al menos tienen que darse dos factores y que casi siempre están sanidad y educación. De manera que el nuevo rol de las zonas rurales ya no es tanto un lugar de producción sobre todo agrícola, sino que también es un lugar de consumo, sobre todo, además, es un lugar donde se localizan, y es así, donde desde los grupos de acción local estamos intentando hacerlo valer, es un lugar donde se localizan bienes ambientales, culturales y sociales, porque es la única manera que tenemos de poner en valor el medio rural. Y si no lo ponemos en valor, pues va a ser siempre un territorio perdedor frente al medio urbano. Por lo tanto, pasamos de una economía basada en la producción material a una economía que incluye la gestión del conocimiento y, sobre todo, la gestión de los servicios. Y lo que tenemos que abordar, que todavía en este país no se ha empezado a hacer, es, primero, cómo se proveen esos servicios, que ya se están proveyendo, pero lo que hay que preguntarse es cómo se remuneran, ¿vale? Si queréis, pues luego podemos entrar en esto. Es decir, cómo muchas veces los servicios que se proveen desde el medio rural son mucho más baratos que determinados servicios, infraestructuras que tienen que ponerse en marcha para que en las ciudades se pueda disfrutar de un servicio como puede ser el agua potable o como puede ser un aire respirable. Pero, sin embargo, quien está generando y haciendo posible que esos servicios en las áreas urbanas sean posibles, no recibe nada a cambio. Hay que empezar a preguntarse cómo eso se puede llevar a cabo. Porque si no, nos encontramos ante esta cruda realidad. Y es que en España se perdieron más de 60.000
habitantes en los años 2015 y 2010, en el año entre 2015 y 2016, pero resulta que las capitales de provincia en su conjunto ganaron 14.000. Esto nos está diciendo que quien está dónde se está produciendo la sangría demográfica es en el medio rural. De manera que pues aquí se pueden ver las cifras, ¿no? Y se puede decir que prácticamente son 4.000 municipios que están en una situación prácticamente en riesgo de desaparición, por debajo de 500 habitantes. Esta es la realidad del medio rural. Y claro, lo que hay que preguntarse es qué pasa con esos servicios ambientales que se proveen, qué pasa con el importantísimo patrimonio cultural cuando desaparezcan esas personas y los pueblos se queden totalmente vacíos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a perder? Y bueno, y ya entramos en las políticas de desarrollo rural. Entonces, teniendo como imagen ese panorama que acabo de mostrar, pues se puede decir que hasta los años 70, pues la dualidad rural-urbano sigue existiendo, existió un desequilibrio territorial y había un territorio que era claramente perdedor, que era el medio rural. No había políticas que incidieran en el desarrollo de los territorios rurales. Es decir, no había políticas específicas de desarrollo rural, había políticas que incidían de alguna forma en el medio rural. Y la más importante es la política agrario común, la PAC. La PAC, que en la mayor parte de su historia, hasta las sucesivas reformas que ha ido teniendo, muy tímidamente en el año 92, después en la Agenda 2000, posteriormente en las reformas del 2004 y 2013, pues se ha ido avanzando hacia lo que sería el segundo pilar de la PAC. El segundo pilar de la PAC es el desarrollo rural, ¿de acuerdo? Pero la PAC ha seguido, de alguna forma, siempre siendo prioritaria, teniendo una mayor capacidad financiera y una mayor potencia, la subvención a la producción agrícola. En unos casos acoplada y en otros desacoplada al cultivo o a la superficie. No podemos negar que la PAC ha supuesto una modernización productiva fundamental en España, ¿no? Por ejemplo, pues entre los años 70 y el año 2000, la capacidad productiva y el valor de la producción agrícola de un agricultor se ha aumentado en 60 veces en ese periodo, ¿de acuerdo? Si en los años 70 un agricultor era capaz de producir alimentos para 10 personas, en el año 2000 tenía capacidad para producir alimentos para más de 40. Es decir, ha habido, es innegable, una mejora en la capacidad productiva y de alguna forma una mejora en las rentas agrarias en el medio rural y un incremento de valor de la producción. Pero sí que es innegable que la PAC, debido precisamente a eso, generó unos efectos fundamentalmente vinculados con la intensificación de los cultivos y la concentración en muchas áreas, que dio lugar a aumentar a un desequilibrio a nivel territorial. Fundamentalmente se habla de desequilibrios regionales, que incidieron en hacer todavía más incisivo pues el problema del éxodo rural y de la despoblación del medio rural. El ejemplo pues lo podemos ver, que donde en los territorios eminentemente rurales, con tradición agrícola, cultivos agrícolas tradicionales, dejaron de ser competitivos en función de otros territorios donde era posible la intensificación y la concentración de cultivos. Todo esto es muy rápido, sé que hay mucho que debatir en estas cuestiones, pero son pinceladas. De manera que empieza ya a haber, a partir de los años 80, empieza a haber un interés en desvincular o intentar volver a vincular los procesos de desarrollo rural con el territorio. Se plantea incorporar a la visión productivista existente hasta entonces y desligada totalmente de los aspectos sociales y territoriales del medio rural, los componentes de equidad y de sostenibilidad. Todo esto de manera muy superficial, ¿no? De manera que ya superada también, intentando superar esa visión, se crea un informe, ¿no? El informe del grupo
el informe del futuro del medio rural, que luego en el grupo interservicios de la Comisión vuelve a ser analizado y que trata, además de incidir en que los procesos de desarrollo territorial y en el medio rural tiene que darse un protagonismo fundamental a las sociedades que allí viven y a los recursos endógenos, teniendo en cuenta las características propias de cada territorio. Básicamente, esto fue lo que dio lugar a la iniciativa comunitaria LEADER en el año 91, que planteaba algo totalmente novedoso hasta entonces, ¿no? Y que precisamente planteaba la gestión de procesos de desarrollo local en el ámbito rural, basados en las potencialidades de cada uno de los territorios y dirigidos por la población local, organizada de una determinada forma que ahora, un poquito más adelante, voy a pasar a explicar. La primera iniciativa LEADER, bueno, pues tenía, esto era lo que hacía formación profesional para el empleo, tenía el apoyo a las pequeñas empresas y a la artesanía, el apoyo al turismo, la comercialización de los productos agrarios. Todo esto se le ha ido dando otros nombres, otro tipo de medidas, pero más o menos es, al final, todos los programas LEADER que se han ido sucediendo a lo largo de estos años, desde el año 91, pues han evolucionado de esta forma. Ahí tenéis las cifras, no son miles de euros, son millones, ¿vale? Lo destinado. Y ya, bueno, pues entrar en qué consiste esto de LEADER, ¿no? LEADER implica la trilogía del desarrollo rural, es estrategia, territorio y partenariado o grupo de acción local. Partenariado, bueno, es un palabra asumido ya desde la traducción del inglés socio, ¿no? Partner. Y el método LEADER se basa en 7 aspectos clave, que los vamos a ir viendo poco a poco. En primer lugar, la visión territorial. Esto quiere decir que toda estrategia de desarrollo tiene que tener en cuenta la identidad y el capital del territorio, entendiendo por identidad la historia de ese territorio, es decir, el devenir que desde un punto de vista social le ha llevado a estar como está, y sobre todo el capital en recursos, en conocimientos, en cultura que existe en ese territorio, para intentar ponerlo en valor. El enfoque ascendente de LEADER. Esto quiere decir que tiene que partirse, tener en cuenta los intereses de la población, los intereses de la población afectada. Primero, ¿por qué? Porque genera dinámicas que enriquecen el proceso, genera que afloren ideas, que afloren innovaciones, pero además se hacen partícipes del proceso de desarrollo, se hace suyo y es mucho más rico. El partenariado, el grupo de acción local, no es ni más ni menos que poner en común a distintos agentes que de manera separada tienen unos intereses muy diferentes, pero que al final tienen un objetivo común, que es el de poner en marcha, en poner a funcionar su territorio. La innovación. Hay que ir a buscar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de colaboración, nuevas formas de financiación, nuevos tipos de proyectos. La cooperación entre los agentes del territorio y entre los agentes de otros territorios, la cooperación interterritorial, porque se ponen en común cuestiones que esos territorios tienen comunes, se valorizan complementariedades y sobre todo también se buscan masas críticas, allí donde un grupo de acción no puede llegar, lo mismo entre 10 grupos de acción local sí que pueden llegar. Aquí me gustaría citar como ejemplo pues uno de los éxitos que yo creo más recientes que nos podemos apuntar los grupos de acción local de Castilla-La Mancha, unos cuantos de ellos vinculados al río Cabriel, que ha sido la consecución entre 5 grupos de acción local que el Valle del Cabriel sea declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Este podría ser un ejemplo. Un grupo de acción local solo probablemente nunca hubiera podido conseguirlo. La gestión financiera y de proximidad. Esto no es ni más ni menos que lo siguiente.
los fondos a aplicar para poner en marcha esa estrategia de desarrollo local tienen que ser gestionados por la propia población local organizada a través de un grupo de acción local. El enfoque integrado, es decir, pasar de la visión sectorial, es decir, el desarrollo del turismo, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la industria, las cuestiones sociales, a un enfoque integrado. Es lo que os pongo ahí, 1 más 1 suman 3. Intentar poner a funcionar en una estrategia a todos los sectores con una visión horizontal. Ya estamos, sí que me gustaría, en el periodo 2014-2020, estas son las prioridades. Bueno, deciros que en una de las reformas de la PAC, el desarrollo rural se desvincula de los fondos que tradicionalmente, en la reforma del 2007, que tradicionalmente estaban vinculados a la PAC, y se crea a partir del segundo pilar un fondo exclusivo para desarrollo rural, que es el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER. Este nuevo fondo, que tenemos el FEADER, el FEOGA, el FEDER, bueno, pues ahora el FEADER, Fondo Social Europeo, es de donde la Unión Europea, la Comisión en este caso, a partir de la iniciativa comunitaria LEADER 1 y LEADER 2, dice, oye, esto de LEADER funciona, lo vamos a transformar en política. Yo no sé si eso fue un acierto o un error, por una cuestión que luego vamos a comentar. Bueno, pues estas son las prioridades del desarrollo rural, ahí las podéis ver, no las voy a leer. Básicamente, pues incluyen a las típicas de formación, de capacitación del sector agrario, incluyen las que tienen que ver con la mejora, con la gestión de la energía en vinculación al cambio climático, y empieza a enfocarse con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? La reducción de la pobreza, el desarrollo económico de las zonas rurales. Esta prioridad sexta es donde tiene su pata fundamental el programa LEADER, que los programas LEADER se exige que se aplique el método LEADER dentro de los programas nacionales y regionales de desarrollo rural, ¿vale? Con cargo al Fondo FEADER. De manera que, bueno, estas son dentro del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, hay 19 medidas. Aquí las podéis ver, está dotado con alrededor de 1.500 millones de euros, y la medida 19 es el apoyo para el desarrollo local de LEADER, o las estrategias, las DLP, estrategias de desarrollo local participativo. Bien, las 18 medidas del PDR, del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, son gestionadas, las primeras 18 medidas son gestionadas directamente por la Administración regional, y deja para que sea gestionada por parte de los grupos de acción local la medida 19, la medida LEADER, ¿de acuerdo? La medida LEADER, que contiene 4 submedidas, una medida que son la ayuda preparatoria, una medida, la 19.2, apoyo para la realización de las actividades de la estrategia de desarrollo local participativo, una medida de cooperación y la medida de gastos de funcionamiento del propio grupo. En Castilla-La Mancha hay 29 grupos de acción local, dotados con unos 127 millones de euros. ¿Cuáles son esas las submedidas que están dentro de la medida 19.2 de apoyo a la estrategia? Pues tenemos la formación de los agentes económicos, es decir, todos los cursos para capacitación, desempleados, cualificación o recualificación de recursos humanos del territorio. Otro ámbito es el de transformación y comercialización de los productos agrícolas. Los grupos de acción local no podemos entrar en la financiación del sector primario, solo podemos entrar en la transformación o comercialización de esos productos. El fomento de las actividades no agrarias, aquí entra casi cualquier tipo de empresa que se instale en nuestro territorio que genere empleo, ¿de acuerdo? Y luego están las ayudas para la creación, mejora o conservación de pequeñas infraestructuras en el medio rural, o las ayudas para conservación y mantenimiento del patrimonio cultural. Y aquí, bueno, estas las he desglosado como ejemplo algunas de las actividades
que podrían salir, porque de una manera u otra, en este caso, pues son los proyectos que fundamentalmente están desarrollados por los municipios, por los ayuntamientos, y que vuestro colectivo, el colectivo de arquitectos, tiene mucho que decir, porque no hay ningún proyecto en el que no esté detrás la mano de un arquitecto en la redacción de un proyecto técnico, de una memoria. Y en el caso de conservación del patrimonio cultural, pues podemos decir lo mismo. De manera muy rápida, como ejemplo, pues voy a exponer el caso de la Manchuela conquense. Nuestra comarca integra 33 municipios, algo más de 2.600 kilómetros cuadrados y no llegamos a 40.000 habitantes, una densidad de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí que es interesante mencionar que de los 33 municipios, 19 municipios no llegan a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto en la bibliografía es lo que suele considerarse como desierto demográfico y en la escala de la Unión Europea considera áreas escasamente pobladas aquellas áreas que tienen menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos pues con esa densidad, probablemente Finlandia, países ultraperiféricos, o sea, zonas ultraperiféricas de baja densidad de población de la Unión Europea, que además tienen un trato a partir del Tratado de Lisboa, pues preferente. En este caso, solamente las provincias, en Cuenca, en España, las provincias de Cuenca, Soria y Teruel cumplen con ese requisito. La economía de la comarca pues es una economía característica de un territorio o de una zona desarrollada, ¿no?, donde el sector servicios es preponderante y donde pues el sector primario va perdiendo cada vez más peso. En cuanto al grupo de acción local, bueno, pues simplemente mencionar que en el caso de Alimán son alrededor de unos 155 socios, de los cuales están los 33 los 33 ayuntamientos y después todo el conjunto de representantes del tejido social de la comarca, desde cooperativas agrarias, asociaciones empresariales, asociaciones de todo tipo, conservacionistas, juveniles, deportivas, asociaciones de mujeres, de jubilados, es decir, intentar agrupar toda la representación social. Y este grupo de acción local son los que estamos gestionando pues fondos desde el LEADER 2, aquí podéis ver las cantidades, ¿no? Pues eso, con una media de alrededor de 15 millones de euros por programa, contando con la ayuda pública y la inversión privada asociada a esa ayuda pública. Los datos que pongo en esta ocasión pues son datos de los 3 programas que tenemos terminados, ¿no? De este todavía no tenemos cerrados los datos porque tenemos hasta el año 2021-2022. Pero aquí podéis ver proyectos y la introduzco porque también puede ser como un dato interesante desde el punto de vista de los arquitectos, ¿no? Los proyectos productivos y no productivos. Hago hincapié en los no productivos. En los no productivos porque normalmente son los destinados a aquellas líneas de inversión relacionadas con las pequeñas infraestructuras en el medio rural y que donde vosotros pues tenéis un protagonismo fundamental. Y en este caso serían pues dentro de los proyectos no productivos la ayuda pública y la inversión privada. Obviamente en los proyectos no productivos la mayor cantidad pues es fondos públicos. Sí que es importante decir que este modelo pues, es muy interesante, pero estamos teniendo últimamente pues, muchas dificultades en su aplicación desde los grupos de acción local, ¿no? En primer lugar, porque es lo que os decía antes, desde el momento que pasa a ser iniciativa comunitaria, a incluirse como una política dentro de un fondo, toda la agilidad y la frescura que permitía la aplicación del método LEADER, esos 7 principios de LEADER, se pierde. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque LEADER tiene
LEADER tiene... voy a controlarme el tiempo, me quedan 5 minutos. LEADER tiene un ritmo que trata de adaptarse a los requerimientos de aplicación de su estrategia. Pero, sin embargo, el FEADER tiene un procedimiento muy riguroso. Tiene una senda financiera, tiene unas reglas de financiación, tiene unos tiempos y tiene muy estipulado qué se puede financiar y qué no. De manera que algunas cuestiones relacionadas con innovación rural que antes podíamos financiar con LEADER, al entrar dentro de los engranajes y los mecanismos del fondo, pues parece que nos cuesta mucho justificar que eso pueda ser financiable, ¿vale? Y sobre todo, si tenemos un mecanismo que me dice qué puedo financiar y qué no, cuándo puedo financiarlo y cuánto hay que financiarlo, la pregunta es, ¿dónde está el principio ascendente de abajo arriba? Es decir, ¿para qué sirve un grupo de acción local? Pues probablemente estaría mejor gestionado eso directamente por una oficina de gestión de la Junta de Comunidades, ¿no? Y luego, la inexistencia de un marco legal específico. No se sabe muy bien qué es un grupo, qué estatus tiene un grupo de acción local. ¿Es una entidad pública? ¿Es una entidad privada? ¿Gestionamos fondos públicos? ¿Somos el beneficiario final de las ayudas? ¿O el beneficiario final de las ayudas es el promotor que monta su negocio? Todo eso no está claro, ¿vale? La burocratización, en aras de buscar una mayor transparencia, un mayor control de los fondos públicos, al final lleva a una burocratización tal que complica mucho la gestión de los distintos proyectos. Os puedo decir que un expediente LEADER tiene más de 70 anejos, más de 70 documentos que tienen que ir firmados. El que firma justifica que la firma esa es buena y la firma del que firma... bueno. Aparte de que hemos constatado que existen prejuicios funcionariales en el seno de la autoridad de gestión, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, que yo creo que en muchos casos no llegan a entender realmente lo que es LEADER y, sobre todo, no acaban de entender los 7 principios de LEADER. No los comparten. Aparte de que incluso algunos funcionarios piensan que ¿qué hacemos una entidad privada gestionando fondos públicos? No se entiende. En algunos casos se ha detectado politización o control por grupo de interés. Habéis visto que el grupo estaba constituido por muchas entidades. Hay algunas que son mayoritarias en algunos grupos de acción local, no es el caso de Adimán. Y después nos encontramos un problema muy complicado, que es el de hacer participar a la ciudadanía de manera efectiva en el proceso. Y esto es lo que yo os quería contar de LEADER. Pero sí que es cierto que desde la organización me pidieron, hay un programa europeo, son un par de minutos más, que podría interesaros mucho, que es el programa URBAT, que es un programa de la Unión Europea para fomentar el desarrollo sostenible de las ciudades. Tiene 2 ejes prioritarios y la financiación, en nuestro caso, podríamos ir al 85% porque estamos junto con Andalucía, Castilla-La Mancha es una zona transitoria. Fundamentalmente lo que busca son acciones de cooperación internacional para la puesta en marcha de estrategias, para la mejora de las políticas y la creación e intercambio de conocimientos. Los beneficiarios del programa URBAT, los principales son las ciudades, pero puede haber otros beneficiarios. Y os he puesto aquí porque, por ejemplo, yo entiendo que el Colegio de Arquitectos podría ser un beneficiario dentro del encuadre de otros beneficiarios, ¿no? Junto con la universidad o con otras entidades que se crearan. Aquí tenéis los datos para poder presentar proyectos dentro de URBAT. Hay que hacerlos de manera sí o sí en la plataforma online que os pongo aquí. ¿Y dónde encontrar la convocatoria? Pues en la propia página web del programa, pues ahí la tenéis.
independientemente que se publica en el diario oficial de la Unión Europea. Y para encontrar socios, pues también tiene un panel de búsqueda de socios, de ideas y de proyectos. Y bueno, pues nada más, esto es lo que quería contaros. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Miguel Ángel. Juan Pedro. En esta segunda parte voy a ir avanzando la presentación porque como cada vez vamos a ir peor de tiempo, como os podéis imaginar. En esta segunda parte se enlazará la iniciativa LEADER con la red SPA, cuyas siglas en inglés significan Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, y se expondrá en qué consiste y cuáles son sus objetivos y acciones. También se presentará la experiencia de las Tierras Altas e Islas de Escocia, que es un ejemplo de reconocido éxito en el ámbito de la lucha contra la despoblación y la revitalización del medio rural, analizando su valor como modelo extrapolable a las zonas afectadas de nuestro entorno. Será el ponente Juan Pedro Salas Arquero, director gerente de la Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense. Juan Pedro es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Relaciones Laborales. Colabora en el Máster de Desarrollo Local de la Universidad de Alicante y tiene, al igual que el anterior ponente, una gran experiencia laboral en la aplicación y coordinación de programas europeos y gestión de centros de desarrollo rural y grupos de acción local. Muchas gracias, Juan Pedro, cuando quieras. Pues nada. Buenos días a todos. Lo primero, agradeceros la invitación. Y vamos a ver, suscribo con Miguel Ángel pues el agradecimiento, el que os acordéis de nosotros, porque al final entendemos que este tipo de problemas, los vinculados a la demografía, se solucionan entre todos. Igualmente, la participación vuestra es fundamental para el desarrollo sostenible del medio rural y para hacer posible que en este caso el medio rural sea un sitio de referente y sea un sitio con interés. Bueno, yo en cualquier caso voy a romper el protocolo y lo que voy a hacer, pese a que estaba previsto hablar primero del SESPA, voy a poneros unas pequeñas cápsulas que el otro día salieron en el canal La Sexta, que vienen, en este caso, a dar ejemplo de lo que nosotros vimos, las experiencias que tuvimos en Escocia. Y a partir de ahí, pues pasar a la presentación de... Vamos a ver si esto se puede... Ahí. Pasar a la presentación de lo que es la institución SESPA y concretar un poco lo que sería la agencia de las Tierras Altas y las pequeñas islas de Escocia. Bueno, al principio, la primera cápsula es un resumen de lo que se está haciendo en Escocia. Entonces, lo primero, deciros, bueno, no seguir, porque a lo mejor estáis aquí llevando a cabo un esfuerzo, vamos, de oído grande. La cuestión es la siguiente. En Escocia, a diferencia de lo que está pasando en España, pues, y un poco a tenor de lo que estaba comentando, en este caso, Miguel Ángel, mientras nuestra tendencia ha sido burocratizar y hacer desaparecer las decisiones desde el territorio hacia los políticos, aquí ha pasado al contrario. O sea, cuando digo los políticos, me refiero no a los políticos en sí, sino a los gobiernos, a las administraciones. Aquí ocurre al contrario. ¿Es la ley la que determina la estrategia o es el gobierno el que determina la estrategia sin tener en cuenta el territorio, las necesidades, que en este caso está de moda y que da la casualidad, por ejemplo, que nos encontramos que hace 2 días aparece un programa en La Sexta que coincide con la temática que hoy vamos a ver. O sea, nos estamos moviendo un poco por impulsos y ya veremos dónde queda todo esto y esperemos, ¿no?, que así sea, que sepamos aprender de lo que los escoceses han hecho. Bueno, yo en primer lugar os comentaría, empezaremos, vamos, conforme habíamos dispuesto a hablar de la SESPA. Pues nada, la SESPA en concreto hoy en día es un lobby que está registrado en la Unión Europea y que nace a partir de las 3 patronales de Teruel, de Cuenca y de Soria. Su objetivo no es otro que incidir en las políticas comunitarias y luego incidiendo de tal manera que modifique las normas europeas y luego en cascada afecte a los estados que se ven afectados, en este caso por problemas de demografía o por problemas de provincias de NUTS 3 que están por debajo de 12 habitantes, que están considerados como escasamente pobladas, y que esas políticas
o esos principios, a diferencia de lo que está ocurriendo ahora, se recojan expresa y específicamente. Es decir, resulta que nosotros, si vemos la programación 2014-2020, no nos vamos a encontrar en ningún momento ninguna línea o ningún principio de aplicación que hable de la despoblación, de actuaciones y estrategias a la despoblación. O sea, no hay nada. Podemos hablar de empleo, de ciudades inteligentes, de medio ambiente, de sostenibilidad. Entendemos por sostenibilidad también la población, es un elemento más, no se tiene en cuenta. A la hora de los repartos de los fondos, el caso, por ejemplo, del Tratado de Adhesión de España, pues se van a tener criterios como la renta, simplemente la renta. ¿Qué ocurre? Pues que podemos encontrarnos en un territorio que la renta sea grande, pero sufra un desequilibrio, porque hay una parte, a nivel autonómico, hay una provincia que resulta que, considerado como NUC 3, no va a tener la consideración como tal y no se va a invertir o no se va a aplicar la financiación con arreglo a criterios lógicos. Entonces, ¿qué pretende la SESPA? Como lobby, lo que pretende es influir en la normativa. En principio, este lobby que aparece con estas tres confederaciones de empresarios suma dos representantes más de dos territorios del sur de Europa. Estaríamos hablando de una zona de Croacia y una zona de Grecia. Y además, desde el punto de vista de las instituciones, suma los 16 grupos de acción local que corresponden a Soria, a Teruel y a Cuenca. Esa unión, digamos que hasta el momento no se ha materializado como convenio de integración, pero sí que hay una colaboración tácita, nos ha llevado por parte de los grupos de acción local y de manera, digamos, confiada y deseosos de colaborar, de crear un proyecto, un ejemplo de proyecto de cooperación, como estaba mencionando Miguel Ángel, un proyecto de cooperación que se llama Desafío SESPA. Y el Desafío SESPA, ¿qué pretende? Potenciar la consecución de esos objetivos. O sea, conseguir movilizar a la Unión Europea, conseguir movilizar al Estado español o al Estado griego, al Estado croata o a aquel que se encuentre afectado y a los poderes autonómicos y locales. ¿En qué dirección? En que la nueva programación, los fondos, como se organicen, tienen que ir teniendo en cuenta siempre el problema de la despoblación. Ahora mismo, en estos momentos, ¿qué se ha conseguido? Se ha conseguido garantizar que el 5% de los fondos FEDER sean destinados como mínimo a los territorios NUTS 3, o sea, aquellos que están por debajo de los 12 habitantes. Vamos a ver, nosotros siempre hemos defendido la idea de la gestión del multifondo, en el caso concreto de los grupos de acción local, porque además, como estaba comentando mi compañero, tenemos un sentido integral u holístico de lo que es aplicar las políticas o las estrategias. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos esa visión, pues siempre vamos a dejar descolgada, digamos, los objetivos, siempre van a haber objetivos que van a quedar descolgados, de tal manera que el objetivo general nunca lo vamos a lograr. Aparte de ello, tenemos que sumar, digamos, los intervalos que hay en las programaciones. Las programaciones europeas, cuando se trasladan al Estado español, cuando se trasladan a las autonomías, tienen unos espacios de vacío de un par de años. Ese par de años de vacío son una lacra que va a arrastrar la demografía, que va a arrastrar la economía y que van a arrastrar los servicios que se puedan desarrollar en el medio rural, en el caso que a nosotros nos concierne. A diferencia de nosotros, en Escocia hay una agencia que está por encima, que sobrevive, lleva ya 30 años y sobrevive, por encima de los vaivenes políticos, por encima de las programaciones europeas. De hecho, nace en 1965, o sea, cuando la Unión Europea como tal no existía, existía la CE, o sea, que se preocupaba pues, por el comercio interior, en este caso de los países de la Unión Europea, se preocupaba por el tema de garantizar los alimentos a los ciudadanos de la CE entonces, y no mucho más. O sea, la Europa social, la Europa de la política, en este caso integradora, de la cohesión, etcétera, etcétera, nace después. Sin embargo, los escoceses, los británicos, bueno, al final los escoceses, con el apoyo del gobierno británico, con independencia de si son de la Unión Europea o no, y luego
con la iniciativa también privada y además con un verdadero sentido de colaboración, de cooperación y de creerse el territorio, han conseguido en 30 años revertir la situación e incrementar la población en un 20%. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues como SESPA, vamos, o en este caso, aunque vengo representando al SESPA, como grupo de acción local, como un representante más de los grupos de acción local que está colaborando, nuestro objetivo no es otro que conseguir una estrategia que se superponga a los gobiernos, a las elecciones, que se incluso dentro de los mismos colores. Tampoco es una cuestión de color político. Lo mismo cambian un director general, cambian un consejero, aquí, allí, allá, y cambia el sentido de aplicación. Y cambian y se interpretan las cosas de otra manera. Todo eso hace un daño continuo a la consecución de los objetivos que os manifiesto. Yo, por mi parte, no he puesto, en este caso, el PowerPoint, porque considero que a lo mejor lo hubiese hecho mucho más árido. Yo pienso que así es mucho más rápido, más ágil, y creo que me habéis comprendido. Y en relación al Colegio de Arquitectos, a lo que representáis, es fundamental para el desarrollo del medio rural. Como bien decía Miguel Ángel, si hablamos de proyectos productivos, nos vamos a encontrar con una serie de barreras que como os decía, la situación, o sea, la ley, las normas no se adaptan a las nuevas situaciones, hay que adaptarlas. Lo que no podemos hacer es perder oportunidades por problemas legislativos. Lógicamente tenemos que ser respetuosos con la sostenibilidad, pero, como bien decía, creo que era el presidente de la Diputación de Albacete, lo que no puede ser es que un negocio que en una ciudad no es nada, no representa nada, en el medio rural es un servicio público. Es más, es la supervivencia del medio rural. Yo, por mi parte, nada más. Gracias.